Muy buenos días, mi nombre es Martín Páez. Actualmente curso Comercio Internacional en la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy voy a hablarles acerca de dudas e inquietudes que surgen a lo largo de mi carrera y voy a estar aclarándoles ciertas cosas que muchas personas confunden y quiero que todo esté más claro, entonces voy a desenglosar ciertos términos y ciertos temas a lo largo de este video. Empecemos con la primera pregunta, ¿qué es el comercio internacional? El comercio internacional, como muchos lo piensan, tiene algo de razón. Y es que muchos dicen que es el negocio que se da en mi país con el otro país, mi país con el resto del mundo. Sí es cierto, pero nosotros no nos enfocamos simplemente en eso, tenemos diferentes áreas, diferentes ámbitos. Nosotros nos catalogan como que después de la carrera vamos a terminar en un puerto, vamos a terminar en Adian y sí podemos terminar ahí porque nosotros tenemos las bases para terminar ahí, pero podemos enfocarnos en diferentes áreas. Más adelante les estaré hablando de esas áreas. Muchos confunden también los negocios internacionales con la administración. Quiero decirles que eso no es así, no son iguales, y es que nosotros tenemos bases internacionales, tenemos bases administrativas, tenemos bases contables, a diferencia de una administración, que una administración sí tiene bases contables, pero no tiene bases internacionales, no toca tanto la internacionalización como la tocamos nosotros. Nosotros tocamos las bases administrativas y las bases contables. A diferencia de la administración que se enfoca más en lo nacional, no tanto en expandir el mercado. Eso es lo que se enfoca en nuestra carrera, en expandir el mercado, en que si yo me expando como empresario me va a traer beneficios, ya que exporto mis bienes y eso es de manera positiva, no simplemente para mí como empresario, sino para el país como tal. Si yo ese mercado lo hago de manera global o lo aumento, ese mercado lo aumento, entonces le estaré dando la oportunidad a otras personas para que trabajen para mí, estaré generando empleo. Y un país que exporte más de lo que importa es totalmente beneficioso, ya que si yo importo es las compras que yo estoy realizando al exterior, y si yo estoy exportando es esa deuda que yo estoy pagando. O sea, las importaciones son esa deuda que yo compro, son esas compras que yo realizo al exterior, entonces adquiero una deuda. ¿Cómo pago esa deuda? A través de las exportaciones. Por eso es que es más importante que mi país exporte que mi país importe. Este es el caso de Colombia. Colombia, analizando la balanza comercial para quedarlo un poco más claro, es ese que tiene registro de lo que son las importaciones y las exportaciones y se encuentra en el DANE, en la página oficial del DANE, la podemos ver y podemos analizar de que Colombia importa más de lo que exporta. ¿Por qué? Porque no tenemos ese valor agregado de las cosas, no le añadimos ese valor agregado a lo que nosotros producimos. Para nadie es un secreto que nosotros únicamente exportamos cosas que tienen que ver con la agricultura, pero no le damos valor agregado a las cosas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros exportamos banano, lo exportamos a un país X, nosotros somos el país Y. Exportamos banano, no le damos valor agregado, simplemente somos exportadores de banano. Luego ese país nos importa, bueno, el país realiza una exportación hacia nuestro país, en este caso nosotros estaríamos realizando una importación porque estamos en este país, y ellos le estarían dando valor agregado. Ellos, al fabricar una to chips o lo que consumimos usualmente en los de toditos, eso ellos nos lo están vendiendo mucho más caro. Y es que nosotros vendemos el banano por un menor costo porque es un insumo, es algo que no tiene que tener un costo elevado. Entonces cuando se lo vendemos a otro país, este nos lo vende a nosotros a un costo muchísimo más elevado y con un valor agregado porque tiene la manufactura, tiene un proceso. Entonces eso que ellos fabricaron no es ni medio banano. Entonces, como le estaba diciendo antes, eso es muy positivo si mi país exporta más de lo que importa. También porque eso también tiene que ver con el crecimiento económico. Confundimos mucho el término de crecimiento con desarrollo económico. Voy a aclarar eso. El crecimiento económico tiene que ver con el aumento de las variables económicas. El aumento de las variables económicas son tierra, capital, conocimiento, etcétera.
Y nosotros decimos no, que un país es desarrollado y muchas veces un país tiene crecimiento económico, pero no es desarrollado. China decimos que es un país desarrollado, pero China no es un país desarrollado. Los que no saben eso dicen, no, China es un país desarrollado. Claro que sí, China es un país desarrollado. China no es un país desarrollado. China es un país con crecimiento económico porque tiene el conocimiento y se enfocó en eso, en el conocimiento, en la imitación, y cuando imitó, innovó. Entonces, China tiene crecimiento económico, pero no tiene desarrollo económico. Ya expliqué qué es el crecimiento económico. El desarrollo económico es la innovación. Claro, China tiene innovación y la calidad de vida de sus habitantes. China no tiene una calidad de vida buena, ya que se han escuchado noticias, se han sacado noticias de esclavitud, se han sacado noticias de explotación al trabajador, y eso no es calidad de vida. También se ha visto y se han sacado noticias de desnutrición en China. Y un país en el cual las personas estén muriendo por desnutrición no es un país desarrollado, porque sus habitantes están muriendo por algo tan básico como lo es el alimento. Entonces China es un país con crecimiento económico, no un país con desarrollo económico. ¿Ya quedó claro qué es eso? Entonces, volviendo al tema, como le estaba diciendo, que es muy positivo que mi país exporte a que mi país importe. Listo. Nuestra carrera no simplemente se basa en eso, en la balanza comercial, la interacción entre diferentes países. También tenemos bases de emprendimiento. Y emprender, como muchos piensan, no es fácil. Emprender requiere mucho tiempo. No es simplemente generar una idea y listo. Generar una idea lleva trabajo, pensar en la idea, pensar si es factible, que a los consumidores les guste esa idea. Un ejemplo, voy a hacer una cama voladora. Bueno, se me ocurrió la idea. Milagro que se me haya ocurrido antes. Los que estudian administración y los que estudian negocios internacionales saben que las ideas no es que se le vengan hacia la mente enseguida, y no es así. Y es que eso lleva tiempo para que uno piense, se le ocurran las ideas y que vea que son factibles. Porque muchas veces decimos, no, vamos a hacer tal idea, vamos a hacer una cama voladora. Bueno, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer que una cama vuele? La ingeniería del proyecto, el presupuesto, cuánto nos va a costar y si a los consumidores les va a gustar. Emprender no es como muchos dicen, no, que emprender es fácil, yo simplemente emprendo y listo. No, emprender lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Y es más que todo esto de lo que les quería hablar acerca de un poco de mi carrera. Quería aclararles esas dudas que muchos tenían de que confundían algunos términos. Voy a también que confundían mi carrera con la administración, ya lo saqué de esa duda. También acerca de lo que es crecimiento y desarrollo, como muchos decían que el crecimiento es lo mismo que el desarrollo. Entonces también quiero hablarles de mi carrera actualmente, qué es lo que está pasando, la situación que está pasando ahora del coronavirus, del COVID-19, porque coronavirus hay varios. Entonces, ¿qué sucede con el COVID-19? Actualmente mi carrera tiene tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque mi carrera, como ya lo dije, se enfoca en las importaciones y en las exportaciones. Hay algunos países que tienen puertos cerrados, tienen fronteras cerradas y nos impide la comercialización entre diferentes países. Al cerrar estas fronteras también hay una escasez de Incoterms, que los Incoterms son donde se transporta la mercancía. Entonces también hay un déficit en esos Incoterms porque no hay en algunos países, y en otros países hay más que otros porque esos se quedaron en ese país. Entonces se cerraron las fronteras y es totalmente difícil. También nos afecta del lado de los empresarios porque se está dando una recesión económica, se está aumentando el desempleo. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas para solucionar eso. Sí, es más que todo eso que nuestra carrera actualmente está pasando por una situación crítica, no simplemente la carrera, sino también el país como tal, que no simplemente está afectando la salud, sino que también está afectando la economía, y la economía es totalmente vital para, para nosotros como sociedad. También el comercio internacional, decimos también
que una carrera es más importante que otra y no es así, todas las carreras son importantes, tienen su relevancia y muchas veces desmeritan algunas carreras. He escuchado también que desmeritan los negocios internacionales, el comercio internacional y el comercio exterior no son iguales, entonces muchas veces lo desmeritan y dicen, no, es que yo he estudiado esto, no, que mi carrera tiene esto. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa, la ropa que uno lleva puesto es gracias al negocio internacional, los negocios internacionales y al comercio internacional, gracias a ese comercio que te está dando. Los medicamentos, sí, gracias a los medicamentos, gracias a los negocios internacionales que no se producen, porque es que en Colombia no se producen ciertas cosas, muchas cosas, porque nosotros nos enfocamos en la agricultura, no nos enfocamos en el conocimiento, no nos enfocamos tanto en la producción de medicamentos, necesitamos esos medicamentos del exterior. Entonces muchas veces dicen, desmeritan la carrera de los negocios internacionales y dicen que no es tan relevante, y es que no se han dado cuenta y no se han puesto a pensar que la mayoría y todo lo que nos rodea es comercio internacional. No digo que las otras carreras no sean relevantes, claro que no, todas las carreras tienen igual de relevancia, simplemente quería aclararles ese punto y decir como que ninguna carrera tampoco necesita que les meriten o no, y listo, nada más quería aclararles esas dudas, esas inquietudes. Espero que todo haya quedado claro en este video. Muchas gracias.